Hola, hola, ¿cómo estás? Espero que estés súper bien. El día de hoy estoy muy emocionada y muy feliz nuevamente de estar contigo y pues tenemos un análisis más, un análisis de una película que honestamente no esperaba hacerle un análisis porque pues de repente uno pues menosprecia ciertas obras, pero vaya sorpresa que me di. Así que quiero compartirlo contigo y vamos a hablar de El teléfono negro, parte 1. Así que quédate porque esto se va a poner muy bueno. Bueno, ¿y por qué la parte 1 de Teléfono Negro? Pues porque se va a estrenar próximamente la parte 2, entonces dije, no puedo ver la 2 sin ver la 1, necesito el famoso contexto. Pero la sorpresa que me llevo es ver un contexto interesante para poder analizar. Saben que me encanta que ustedes sepan acerca de psicología y conceptos que suenan interesantes, pero lo más importante es conocerlos para saber cómo pueden aplicarse a nuestra vida o lo más importante, pues que te veas interesante o simplemente compartirlo en una plática. Recuerda que esto es un entretenimiento para conocer a través de las películas o las historias los conceptos psicológicos y psicoanalíticos, pero no son un diagnóstico. Así que, sin más, hablemos de Finn. ¿Quién es este personaje? Pues este personaje es quien es raptado por un raptor. No quisiera ser tan redundante, pero tú sabes que de repente el algoritmo se nos pone un poquito locos. Y es que hay algunos detalles importantes que necesitamos mencionar en este tipo pues de acontecimientos. Aquí hay un antes y un después, es decir, la vida de Finn antes y después de este hecho traumático. Y es que muchísimo antes de vivir este rapto, pues también ya vivía momentos difíciles en casa. Si no has visto la película, te platico rápidamente que es un par de hermanos que viven con su papá alcohólico y con pues desafortunadamente la ausencia de una madre que se quitó a sí misma la vida y que pues en su vecindario hay una persona que está pues llevándose a su casa sin permiso obviamente a niños para encerrarlos en el sótano y desvivirlos, jugar un poco con ellos de manera cruel y llevándolos a la desvivisión. Ahora, en este punto, bueno, como tú sabes, hablaré con algunas palabras un poquito extrañas porque el algoritmo puede marcarnos ahí como que de qué estás hablando, pero sí es importante hacer pues un énfasis justamente en cómo es que este chico vivía antes y cómo es que esto le ayudará durante el momento de crisis. Y es que, como te acabo de mencionar, un padre alcohólico, pero no solamente eso, sino también violento y agresivo, que además de ejercer fuerza física sobre ellos, también hay una violencia psicológica y vemos cómo está haciendo estragos en la psique de estos dos chicos y específicamente hablando acerca de Finn, cómo su autoestima se ve dañada, puesto que vemos a un chico tímido, un chico que sufre bullying, que no se puede defender a sí mismo y que muestra una fragilidad emocional y una vulnerabilidad bastante marcada que vemos en su día a día en la escuela. Me gusta esta película porque justamente nos permite acompañar a Finn dentro de su cotidianidad o de su rutina, donde vemos cómo es que sus compañeros lo ven como un objetivo. Lo ven como alguien débil y desafortunadamente lo ven como alguien que es presa fácil para poder ejercer bullying sobre él.
al ser una persona o un chico tímido y que desafortunadamente ha sido aplastado por toda esta violencia y estos eventos traumáticos que ya vivió, pues probablemente esta indefensión o esta actitud de no me voy a poner al brinco, pues sea parte de esta autoprotección y de esta manera se está protegiendo y cuidando a sí mismo y a su hermana, tratando de evitar las peleas, los pleitos, porque además sabe que si se mete en un problema grave, su papá también ejercerá violencia sobre él. Así que también vemos cómo es que hay algo también importante en su vida, en la vida de estos dos hermanos, que es el duelo por su mamá, quien se desvivió al haber escuchado voces al punto que le dijeron: hey, te queremos de este lado, del lado del más allá, y ella dijo: corriendo voy, y abandona a su familia. Por lo tanto, vemos que justamente una marca más en la psique de Finn es el abandono. Así que estas dos palabras son muy importantes, el duelo y el abandono, ya que el duelo, por lo que vemos, pues no ha sido muy bien llevado por su padre, quien no tiene inteligencia emocional ni para sí mismo ni para sus hijos, y es el alcoholismo quien está prácticamente gobernando ese hogar, y que pues es como una manera de adormecer el dolor, una manera también de sobrellevar la responsabilidad, ya que no tenemos tanto detalle acerca del padre, pero sí vemos que la violencia que él ejerce pues es una violencia que está marcando la vida de estos dos chicos. Ahora, la otra palabra que mencionaba, la palabra del abandono, lo vemos muy presente en cómo Finn cuida de su hermana, cómo está de alguna manera tratando de sobrellevar esto, y cómo es que probablemente también pasaron malos momentos recién su mamá se fue al más allá. Así que estas dos palabras que te comentaba son palabras que, a pesar de haber marcado una herida en la psique de Finn, también le ayudarán a definir acerca de su futuro. Y vemos justamente una resiliencia emergente en todo este proceso. En el momento en el que él es raptado, vemos cómo esta actitud de indefensión, tal vez estos comportamientos de no me voy a defender, no voy a hacer alarde o simplemente no voy a hacer nada, como lo ha hecho todo ese tiempo durante el proceso que estuvo viviendo bullying, porque ahí vemos cómo es que sabe que la consecuencia va a ser que su papá lo regañe, que su papá lo violente, etc. Pero aquí en ese punto donde es raptado, vemos que hay un detalle muy interesante, y es que ahora no se trata solamente de violencia, ahora se trata de vida o el más allá. Entonces vemos cómo es que justamente lo que va a hacer es ocupar o hacer uso de esa fortaleza que él no se había dado cuenta que tenía, porque a pesar de que nosotros veamos, bueno, pero es que se dejaba bullear, se dejaba pegar, todo el mundo lo trataba mal, pero al final era una actitud que él de manera inconsciente decidía para evitar problemas tanto para él como para su hermana. Finalmente era una fortaleza y ahora la utiliza como esa resiliencia que cambia un poco de este papel pasivo a algo, o más bien ya a un papel más activo, a un papel donde va a defenderse en serio porque quiere salir del lugar en donde está. La vez pasada, en una película analizando, hablé acerca justamente de la estructura psíquica del psicótico. Este tipo de estructura nos habla de personas que pierden el sentido de la realidad. Y me decían como, pero es que se trata de fantasmas, y se pusieron a comentar por ahí algunos
pues seguidores, pero miren, vamos a jugar un poco con eso. De esto se trata en este canal, de jugar con ambas partes. ¿Por qué? Porque la película se llama El teléfono negro, que tiene que ver con esto que estamos hablando, pues que el teléfono suena aun cuando Finn se dio cuenta de que está desconectado. Es como extraño. Y aquí entra lo sobrenatural. Por cierto, encontré esta etiqueta que dice: no soy tóxico, soy sobrenatural, de Blumhouse. Así que pues lo guardé porque pues sí me gustaría usarla, pegarla ahí en mi teléfono, pero no me considero alguien tóxica, así que lo pondré ahí como guardadito. Pero hablando de lo sobrenatural, justamente vamos a jugar un poco con eso. Sí, la película nos lo presenta como algo sobrenatural, como algo que viene del más allá, y es muy válido. Pero aquí vamos a darle la interpretación de vivir en un momento de crisis y tener un brote psicótico. Es decir, si en nuestra realidad esto no existiera, ¿qué nombre tendría? Bueno, pues para nosotros en este momento sería un brote psicótico. Es decir, perdió todo sentido de la realidad, no sabemos cuánto tiempo tenga encerrado, no sabemos quién está del otro lado y quién realmente está hablando. Yo creo que en ese momento estaba hablando su propia mente, la mente de Finn, tratando de decirle: la fortaleza está aquí, y de alguna manera también él conecta con cada uno de los chicos que habían estado raptados y que es parte de ese brote psicótico que le permite encontrar la fortaleza y la inteligencia, o más bien como estas técnicas que va encontrando dentro de su propio espacio donde está guardado por fuerza y no por voluntad, para poder defenderse. Es decir, nunca existieron voces, nunca existieron fantasmas, nunca existió lo sobrenatural, pero sí una psique rota que le permitió encontrar los elementos para poder salir. Ahora, lo que nos presenta o lo que nos plantea la película es que hay algo sobrenatural y él tiene esa conexión, al igual que su hermana. Su hermana tiene sueños, su hermana tiene un don que fue heredado por su madre y que de alguna forma nos están tratando de explicar o dando a entender que esta forma de vida, desafortunadamente, bajo la violencia, bajo los gritos, bajo todo este estrés psicológico, ha sido heredado. Por eso es que podemos interpretar un poco más allá de lo que vemos y no solamente quedarnos con lo sobrenatural, sino también justamente verlo desde el lado psicológico y ver cómo es que generaciones han vivido probablemente, sobre todo en este caso con la niña, pues las mujeres han vivido violencia y por eso es que también han tenido ellas específicamente este don, el don de los sueños, el don de poder a lo mejor interpretarlos o simplemente tener premoniciones. Ahora, me parece muy morboso de mi parte también analizar al raptor, pero tiene tantos elementos que compartir y que desafortunadamente no es el personaje que esté solamente en la parte fantasiosa. Es decir, seguramente habrá muchas personas allá afuera que tengan rasgos similares o que desafortunadamente también han ejercido lo que vemos en la película. Es decir, no solamente queda en la pantalla, sino también se ha llevado a la vida real. Y creo que por eso hablo acerca del morbo, porque estos elementos que vemos en el raptor son elementos que se pueden ver en casos reales. Específicamente hablando de la película y de este personaje, vemos cómo él trata de jugar con sus víctimas. Esto nos permite ver que él se siente con el poder, con más inteligencia y, lo más importante, con esta sensación maquiavélica de control. Ahora,
cuando veía la película, igual haciendo un poco hincapié en el análisis que estamos haciendo en este momento, pues dije, claro, es evidente que el control lo va a mantener 100% desde el momento en que decide quién va a ser su víctima. Si se dan cuenta, no hay adultos, porque sabe que a un adulto le será más difícil lograr su objetivo, mantenerlo en contra de su voluntad, y que esto pues le dejará un espacio abierto a algo que tal vez salga de sus manos, algo que tal vez no pueda predecir, y esto le será más difícil, por lo tanto no será divertido para él y tendrá más probabilidades de perder. Así que, ¿quiénes son sus víctimas? Pues desafortunadamente niños que no presentan todavía una capacidad física completa, es decir, que la fuerza no será la misma, que la inteligencia todavía no está desarrollada al 100%, que la altura, etcétera, etcétera. Todas estas características pues no están ahí en balde, no son coincidencia, más bien es evidente que pues las características están presentes, porque él sabe que de esa manera él prácticamente tiene el juego ganado. Es como cuando dices, voy a jugar este juego con mi hermanito más pequeño, sé que le voy a ganar, pero pues le voy a dar un chance para que sienta que a lo mejor va ganando. En este caso, pues vemos que justamente esta inteligencia maquiavélica, este control total, y que el jugar al gato y al ratón, el darle tal vez la esperanza al niño de que puede salir, es la parte que él más disfruta. El raptor, pensar que el niño se llena de ilusión, que el chico está a punto de ver la luz o la salida, y esa desilusión es lo que va alimentando más esa necesidad de tener más víctimas. Pero se encuentra con Finn, un chico que ha tenido una infancia inusual, una infancia muy distinta probablemente a lo que han vivido los demás. Por lo tanto, le sale mal. Este plan no estuvo tan bien pensado cuando no investigó más sobre sus víctimas. Y es que probablemente se dejaba llevar por lo que les comentaba, la edad, el físico, pero al no ver estos detalles fue muy fácil poder tener ahí en parte pues estos detalles que no pudo controlar al 100%, así como también no haber predicho o darse cuenta que la psique de Finn iba a cambiar, que se iba a fortalecer, y que en vez de seguir jugando este juego que él tenía preparado, iba a generar una resiliencia que le ayudara a salir de esa trampa. Ahora vemos que el raptor es un psicópata 100%, esto por los rasgos que muestra, como falta de empatía, como esta impulsividad. También vemos cómo es que este raptor pues tiene un disfrute del poder sobre el otro y el control que les decía al principio de mantener a sus víctimas en el espacio que él sabía que controlaba, que de hecho de repente habían algunos elementos que, bueno, es una película que yo decía, oye, pero ese elemento no debería de estar ahí, o simplemente si te das una vueltecita ahí al lugar, pues como que tal vez pues estaba un poquito extraño, ¿no? Pero como les he dicho, dejémonos llevar por lo que vemos en la película y lleguemos a ese punto donde pues ese análisis está presente para también darnos cuenta que son personas que desafortunadamente pues presentan características en conjunto que hacen o generan este tipo de actos, o simplemente pues están en un momento pues
diferente de la historia. Esto porque no hay cámaras, los policías pues están en otro punto, no hay como que, oye, las huellas dactilares ni nada de eso, así que también eso es lo divertido de hacer este tipo de análisis. Otro punto muy importante de este sujeto es cómo estos actos violentos respecto a los chicos, pues se ve como un tipo de disociación. Si se dan cuenta, también el raptor está en un momento como de lo estoy haciendo, como que se duerme, es decir que no está al 100% conectado tampoco con lo que está haciendo, es decir, con sus actos, no está ahí. Me interesa ver la segunda parte porque justamente creo o considero que podremos ver más acerca del raptor y podremos tener más información de tal vez de su pasado o tal vez de sus intenciones, tal vez de cómo comenzó y en forma de como precuela, no sé, por eso justamente vi el tráiler en la C6P, pero como no había visto la primera, pues no estaba como tan interesada hasta ahora, justamente que veo que hay bastantes elementos interesantes en el personaje, que vuelvo a insistir y vuelvo a repetir, es este morbo psicológico que de repente es como, pues seguir juntando las piezas de rompecabezas para ver qué tipo de personalidad tiene, qué tipo de características se presentan en este sujeto, que nos permita pues seguir analizando y presentando conceptos psicológicos. Ahora, hay algo que también es como esta sombra colectiva, esta proyección del mal. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, es que en la película el raptor representa aquello que la comunidad teme, pero no quiere reconocer. Es la encarnación del mal latente que está ahí en las calles, en la colonia, etc. Y es que si se dan cuenta, no se sabe de dónde surge esta imagen, este sujeto, simplemente es una leyenda, pero hasta ese punto no habían dado con el responsable de todos estos actos atroces. Podría interpretarse como justamente algo que está ahí presente en el lugar o la comunidad, pero que se ha escondido abajo del tapete y que nadie quiere hacerse responsable o que simplemente nadie quiere ver y que es una sombra, está ahí, pero como que todos se tapan los ojos pero está latente y hay una representación del mal a través de este raptor y todos quieren echarle la culpa o que se vaya para allá, hacia ese lado. Así que me interesa mucho conocer qué más tenemos sobre la relación entre Finn y este raptor. Como les decía, yo espero que pues esta película nueva nos permita conocer más acerca de este sujeto y lo más importante, que nos dé más para analizar. Así que déjame en los comentarios si te gustaría que hiciéramos una segunda parte de este video para analizar más acerca de lo que veamos en la segunda parte, o si solamente te gustaría que hiciéramos nuestra querida sección de lo bueno, lo malo y lo raro de esta película, ya que será nueva y podría entrar en esa sección. Déjame en los comentarios qué te gustaría más y ya sabes, si ya estás ahí, pues dale click en suscribirte y lo más importante, activar la campanita para que no te pierdas ninguno de los videos que subimos aquí, porque recuerda que tenemos secciones muy interesantes y lo más importante es que no te pierdas los análisis y las propuestas de nuevas películas que están saliendo. Cuídate mucho, nos vemos en el próximo video. Bye.